Adelante. Jesús Moctezuma. Inge, yo tengo una duda. Hace tiempo hubo una explosión y se supone que fue de gas natural, pero ¿tiene que ver la temperatura con la densidad? O sea, porque cuando fue esa fuga, sí se llegó incluso a ver como una tipo como neblinita, pero eso era porque estaba muy frío el gas y por lo tanto su densidad era mayor que el aire y por eso se quedó a nivel de superficie, ¿no? Pues no era tanto gas natural, porque si ha sido gas natural se difunde en la atmósfera, porque la temperatura ahora sí que de congelación ni siquiera se congela, es de ebullición, son como 160 menos 160 grados centígrados. Entonces no, ha de haber sido algún hidrocarburo gaseoso, ¿verdad? Pero de mayor densidad que lo que es el gas natural, ¿verdad? Porque si fuera puro metano, ¿verdad? Entonces no hubiera alcanzado los límites de inflamabilidad, se hubiera diseminado en la atmósfera. En Tula, por más frío que esté, no llega a menos 5 grados. ¿Es la explosión que hubo ahí cerca de la gasolinera? Sí, justo. Sí, pero no creo que haya sido gas natural. Hubo una fuga, según eso, era una carrotanque, ¿no? Que estaba fugando. Yo creo que llevaba algún, no sé si llevaba propano, ahí sí, LPG. o llevaba propano butano. LPG, Fede. Ah, sí, pues LPG sí, efectivamente, por eso es mucho más denso que el aire. Ahorita lo vamos a ver. Tanto el metano es mucho más ligero que el aire y el gas natural prácticamente es 95 hasta 99% de metano. Ya los otros hidrocarburos gaseosos como es el etano, propano y butano tienen una densidad mayor que la del aire y por lo tanto tienden a ¿qué? Tienden a quedar a nivel de piso. Y ahí sí, concuerdo con lo que tú estás expresando, Jesús. Bueno, adelante. Ahí está, fíjense, la densidad sobre volumen, ¿verdad? Un volumen determinado de que es básicamente metano, ¿verdad? Es sobre determinada cantidad de gramos o de kilogramos de ese mismo gas, su densidad anda entre 0.6 y 0.8, ¿verdad? Según sea el contenido de hidrocarburos condensables. Aquí entra lo que les explicaba. Si ya trae hidrocarburos mucho más pesados que lo que es el metano, como es el propano, como es el butano, o como son algunas C5, que pueden ser, que son gasolinas, que a las temperaturas de 36 grados aproximadamente son vapores, ¿verdad? Entonces, lógicamente que va a ser mucho más denso, como lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, esta su densidad, o sea, se compara con respecto al aire. Los gases se comparan los líquidos, su densidad toma como referencia su peso específico con respecto a ¿qué? Al agua. Y en este caso de los gases se toma como referencia precisamente la densidad del aire. Y si el aire tiene densidad de 1, ¿verdad? Gramos sobre centímetro cúbico, kilogramos sobre decímetro cúbico de litro, etcétera, entonces el gas natural, o sea, el metano, es mucho más ligero que el aire. Y su densidad va a aumentar conforme traiga mayor cantidad de hidrocarburos, ahora sí, como dijimos ayer, que sean condensables. Adelante. Ahí está la referencia, ahí para que aclares ahora sí la duda que tenías, Jesús, o que precisamente ahí está el componente, lógicamente, el metano. El metano nunca lo vamos a encontrar en forma líquida, salvo a determinadas condiciones de presión y temperatura, que vamos a ver que son presiones críticas, muy elevadas, ¿verdad? Entonces, la densidad del metano, si tenemos un gas natural que es 99% de metano, su densidad es 0.
555, ¿verdad? O sea, es mucho más ligero que el aire. Por eso te di la respuesta de que si hubiera sido puro gas metano, ¿verdad? Se hubiera elevado y se hubiera difundido, difuminado en la atmósfera. Ahora, el etano también a condiciones, ahora sí no los podemos encontrar líquido, ¿verdad? Salvo que lleguemos a presiones críticas para poderlo condensar. Entonces, la densidad del etano, el etano ya es más pesado que el aire, 1.04. Por ejemplo, en las plantas de etileno, que su materia prima es etano, si hay fuga de etano o de etileno, tiende a bajar, ¿verdad? A nivel de piso. Y aquí está la explicación, lo que es el propano. Fíjate que el propano, la densidad con respecto al aire es 1.5 veces más denso que el aire. Y el butano, si el gas el que llevaba era LPG, es doble, o sea, lo doble más denso que el aire. Entonces, una fuga que tenga una pipa, como sucedió esa vez, que transporte gas LPG, tienes toda la razón, a una temperatura aún de 5 grados centígrados o de 2 grados centígrados, como fue, creo que fue en enero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es mucho más pesado que el aire, se ve la neblina que tú dices, tiende a bajar, ¿verdad? Y si llega a los límites de inflamabilidad, de acuerdo a la concentración del hidrocarburo que hay en el aire, por medio de una fuente de ignición, creo que allí algún vehículo estaba todavía encendido y eso fue la fuente de ignición y por eso provocó lo que fue la explosión. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Si yo soy en una planta y tengo una fuga, lógicamente, tanto de propano, que nosotros sí manejamos, butanos, ¿qué va a pasar? Son mucho más densos que el aire, van a tratar de bajar, se van a ir dependiendo de la dirección del viento que tengamos, ¿verdad? Por eso en las plantas tenemos ahora sí los detectores de viento, los cones detectores de viento, para saber cuál es la dirección del viento, aunque en muchos lados ya no existe. Todavía en diciembre estuve en Tula dando curso para ingenieros y algunos lados ya no están los conos de viento. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Tiende a bajar a nivel de piso y más si es un día frío. A nivel de piso y si alcanzamos los límites de inflamabilidad, podemos provocar o se va a provocar una explosión. Bueno, adelante, Hugo. Esa es la densidad relativa, es con respecto al aire. Aquí viene algo muy importante, ¿verdad? Que en alguna ocasión me comentaba el ingeniero Hugo, ¿verdad? Que tuvo alguna discusión con algún operador de alguna planta con respecto a eso. ¿Qué es el poder calorífico de un combustible? ¿Qué es el poder calorífico de un combustible? Porque los combustibles, ¿para qué me sirven? Pues para quemarlos. ¿Y para qué los quiero quemar? Pues para que me dé calor, ¿verdad? Claro que la reacción de combustión, como es una reacción química, ¿verdad? Va a reaccionar el combustible ¿con qué? Pues con un comburente, el que en este caso el comburente, ¿cuál va a ser? Pues el oxígeno del aire y por medio de una fuente de ignición, ¿verdad? Va a haber precisamente una combustión. Pero si yo tengo una combustión, ¿qué quiero de esa combustión? Por ejemplo, en una estufa, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? Tengo una combustión, claro que tengo una combustión controlada. Y entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues voy a obtener una flama que tiene determinada coloración y me va a dar ¿qué? Me va a dar calor, está desprendiendo calor, ¿verdad? ¿Qué es el poder calorífico? Pues es la cantidad de calor que va a desprenderse al quemar determinada cantidad de combustible, ¿verdad? Lo puedo expresar en litros, lo puedo expresar en metros cúbicos, los puedo expresar en kilos, etcétera. Eso va a ser el poder calorífico. El poder calorífico es la cantidad de calor liberado por la combustión, lógicamente que tiene que ser combustible, y lo voy a expresar por unidad de volumen o bien por unidad en peso, ¿verdad? De combustible que esté quemando.
Es muy importante, esto sí es básico, y es básico para operación. Aquí ya no es rollo de que dónde sale el crudo y todo lo demás. Esto es importante que lo comprendan bien como operadores, como que tengan como base. ¿Qué es el poder calorífico de un combustible? Es la cantidad de calor que me va a proporcionar al efectuar la combustión de ese combustible, ¿verdad? ¿Por qué? Se puede expresar por unidad de volumen o bien se puede expresar por unidad de peso. Entonces, el poder calorífico de un combustible, ¿de qué va a depender la cantidad de calor que me dé? Va a depender de la composición, va a depender de los hidrocarburos que yo tengo, ¿verdad? Mientras más átomos de carbón tenga el hidrocarburo, ¿verdad? Va a ser mucho más pesado. Nosotros decimos en química tiene mayor peso molecular, ¿verdad? Al tener mayor peso molecular, ¿verdad? ¿Qué tiene? Pues lógicamente voy a tener en un determinado momento mayor cantidad de masa y me va a dar mayor cantidad de calor, ¿verdad? Número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Bueno, eso ya es química. Pero ¿qué tengo? Para que se haya una combustión, yo debo de tener determinada cantidad en una ecuación, como vamos a ver la combustión, es una ecuación, ¿verdad? Estequiométrica, donde va a reaccionar una molécula o X moléculas de metano con el oxígeno y me va a dar, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar agua si la combustión es completa y me va a dar también dióxido de carbono y me va a dar ¿qué? Calor, ¿verdad? Luz y calor. Entonces, mientras el hidrocarburo sea más pesado, me va a dar mayor cantidad de calor, ¿ok? Pero también requiere una mayor cantidad de aire para poderlo quemar. Ahora sí, a lo práctico, no es lo mismo que yo tenga un quemador de combustóleo, ¿verdad? Que yo tenga un quemador de gas natural o con gas metano o con gas de refinería, que vamos a ver también cuál es la composición del gas de refinería, ¿verdad? Mientras más pesado sea el combustible, sí, me va a dar mayor cantidad de calor, pero me va a costar mucho más trabajo que poderlo quemar, ¿verdad? No es lo mismo quemar un líquido que quemar un gas. Un líquido tiene que atomizarse. Tengo yo que tener boquillas en los quemadores, ¿verdad? Especiales. Entonces, por eso es conveniente que ustedes comprendan esto de lo que es poder calorífico de un combustible. Adelante, quien había levantado la mano, no quise interrumpir lo que estaba explicando. Enrique, adelante, por favor. Sí, buen día. Oiga, mi pregunta era referente a eso sobre el tipo de combustible que se ocupa en los quemadores, porque que se ocupa combustóleo y después se han actualizado a quemadores de gas. Efectivamente, sí, se han actualizado. ¿El combustóleo es más eficiente, pero es más sucio, por así decirlo, o ya no es viable? No, el combustóleo, ¿qué te va a producir? Lo vamos a ver cuando veamos las reacciones de combustión. Hay un tema que se llama combustibles y combustión, ¿verdad? Para mayor cantidad, o sea, mientras más pesado es el hidrocarburo, va a tener mayor número de compuestos de carbono, ¿verdad? ¿Qué requiero? Requiero mayor cantidad de aire. Lo que yo les decía, si tú viste los quemadores de combustóleo, ¿qué tienen? ¿Cómo puedo vaporizar ese combustóleo? ¿Qué lleva para vaporizar un quemador de combustóleo? Lleva unas espreas, ¿no? Lleva unas espreas. ¿Y qué tenemos que tener? Vapor, entrada de vapor. Vapor, efectivamente, tenemos que tener vapor y tenemos que mantener una presión diferencial entre el vapor y el combustóleo para que se pueda quemar bien. Esa combustión no necesariamente va a ser una combustión completa y es por donde tú dices, Enrique, ¿verdad? Al no tener la combustión completa y al ser más pesado el hidrocarburo, ¿qué me va a producir? Más SOx, o sea, más óxidos de carbono en determinado momento. Sí, como tú dices, tiene mayor poder calorífico, como lo vamos a ver a continuación. Me va a dar mayor cantidad de calor en el calentador, ¿verdad? Pero también
voy a tener mayor emisión de contaminantes hacia la atmósfera. Y acuérdate ahorita cuál es la política. La política es, como ya lo dijimos, combustibles limpios. ¿Para qué? Para evitar precisamente la emisión de exceso de gases invernadero hacia la atmósfera. Y uno de ellos es el dióxido de carbono. Entonces, ya antes en todas las refinerías teníamos, aparte de quemadores de gas, había quemadores de combustóleo. Podíamos tener en todos los calentadores quemadores de gas natural o bien quemadores de combustóleo. Preferíamos en determinado momento, cuando las NOM de la Semarnap no eran tan exigentes, ¿verdad? Se prefería quemar combustóleo porque aparte no teníamos plantas que procesaran ahora sí, por ejemplo, coquizadoras o plantas, ya había algunas reductoras de viscosidad, etcétera, para bajar, ahora sí, para no tener tanta producción de combustóleo y aprovecharlo. Pero ahora, ¿verdad? Como ya lo vimos, nuestra política es 0 emisiones, el menor número de emisiones de gases de efecto invernadero al ambiente, por el protocolo de Tokio, que tiene no sé cuántos años, y lógicamente que muchos países no lo cumplen. Los principales son los gringos, y ahorita con la bronca del gas natural ruso en Europa, pues les valió gorro a los europeos, ¿verdad? Y empezaron a echar a andar sus centrales de carbón. Entonces, hay mayor emisión de contaminantes a la atmósfera, ¿verdad? Entonces, por eso se están sustituyendo ya casi todas las refinerías. Se están sustituyendo el uso de combustóleo por quemadores de gas natural. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, primer lugar, quiero que les quede bien claro qué es poder calorífico. Eso sí es pregunta de examen en mi tema, ¿qué es poder calorífico? ¿Verdad? Y también que te comprendan bien que el poder calorífico de un combustible va a depender ¿de qué? Va a depender de la composición de ese combustible. Mientras más pesado sea, tiene más poder calorífico, pero tengo más broncas para poderlo quemar, ¿verdad? Tanto técnicas como en el aspecto de ¿qué? En el aspecto de emisiones de contaminantes a la atmósfera. ¿En qué unidades se expresa el poder calorífico? Bueno, ¿en qué unidades expresamos el calor? Pues en calorías. Acuérdense que todo lo que comemos, ¿qué nos da? Pues nos da calorías, ¿verdad? Tenemos que, por ejemplo, la gente cuando está a dieta, bueno, tienes que comer esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengas tantas calorías, que es lo que nos da la energía en nuestro cuerpo, pero también si comes esto, tienes que hacer es gastar esa energía en esto, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que puedas mantenerte dentro del peso y condiciones saludables. Lo mismo en los calentadores y todos los combustibles me va a dar determinada cantidad de calor, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí en este caso, que pueden ser en kilocalorías por metro cúbico, pueden ser en BTUs, ¿verdad? Pueden ser en BTUs, etcétera, o sea, las unidades de calor. Cuando vieron o lo leyeron en su manual, acuérdense que hay unidades derivadas en el Sistema Internacional de Unidades, y unas de ellas son precisamente las unidades en las cuales medimos el calor, ¿verdad? Tanto en el Sistema Internacional de Unidades como el sistema inglés. Ok, adelante Hugo, por favor, con la que sigue. Bueno, aquí está lo que les explicaba. El poder calorífico de un combustible, ya dijimos que es la cantidad de calor que puede ceder ese combustible al quemarse, lógico, por unidad de masa o por unidad de volumen, o sea, por peso o por volumen. Y las unidades en que se expresa el poder calorífico, generalmente en el sistema inglés, son BTUs, British Thermal Unity, unidades térmicas de calor, o sea, es el informe que nos expresamos. O bien, en el Sistema Internacional de Unidades tenemos kilocalorías, ¿verdad? ¿Por qué? Por kilogramo.
Generalmente así lo expresamos para combustibles líquidos, ¿verdad? Por ejemplo, el combustóleo o los combustibles que tengamos líquidos. Y para combustibles gaseosos, el poder calorífico se expresa por unidad de volumen. BTUs por cada X pies cúbicos de gas quemado o kilocalorías por cada metro cúbico de gas quemado. ¿Ok? Así se expresa el poder calorífico. Ahora, aquí es muy importante que lo sepan, ¿verdad? El poder calorífico, tenemos dos tipos de poder calorífico. Poder calorífico superior o neto o poder calorífico inferior, ¿verdad? Esto, cuando hubo, ahora sí que Pemex en el año 1991, creo que fue, cuando Salinas de Gortari, ¿verdad? Que estaba Pemex, era Pemex Transformación Industrial, como ahora es el TRI, ¿verdad? Pero ahí abarcaba todo, abarcaba desde PEP. Creo que no había cargo entre interorganismos, ¿verdad? Pues los cargos pues eran básicamente en papel para hacer los balances, no se cobraban entre ellos, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, lógicamente que Pemex Petroquímica Secundaria, ¿verdad? Recibía o recibe, sigue recibiendo gas tanto natural para procesos y sigue recibiendo gas natural como combustible. Entonces, ¿verdad? Cuando se empezaron a cobrar, pues ellos vendían, pues mi gas yo te lo vendo por el poder calorífico, ¿verdad? ¿Cuántos millones de pies cúbicos de gas? ¿Cuántos millones de BTUs, ¿verdad? O de kilocalorías te voy a dar, ¿verdad? Ya no kilos, sino megas calorías te voy a estar dando. Y esto tiene un costo determinado, ¿verdad? Tiene un costo determinado el millón de BTUs, ¿verdad? Pero ya después empezaron a ver, ¿verdad? Yo como Pemex, ¿cómo se llama? Petroquímica básica, pues te lo vendo el poder calorífico, el combustible como poder calorífico superior o neto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando yo quemo un combustible, tomemos el caso del gas natural, no tengo aquí una pizarra para hacer la reacción de combustión, pues va a ser el metano más el oxígeno del aire, me va a dar precisamente los productos, me va a dar vapor de agua y me va a dar precisamente los gases de combustión. El calor que va arrastrando los gases de combustión es lo que yo voy a aprovechar en un calentador, ¿ok? Pero ¿yo qué tengo? Tengo agua que se produjo durante la misma reacción de combustión, porque una reacción de combustión produce agua. Y ustedes lo ven en las mañanas cuando encienden su coche, ¿verdad? Por muy nuevo que sea, cuando encienden su coche, no sale por el escape, no se puede ver que sale agua o que sale condensado, ¿verdad? Que empieza a gotear, ahí se ve la manchita, dices, ah, Chihuahua, ¿qué es? No, es agua producto de la combustión, ¿verdad? Que a la hora que salen los gases de combustión por el escape, al estar más frío el medio ambiente, esa agua se condensa y empieza a gotear por el escape, ¿verdad? Cuando el carro se enciende en determinado momento y más cuando eran carros viejitos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? A mí el poder calorífico superior es la cantidad de calor que me va a dar ese combustible tomando precisamente el agua que se forma durante la combustión, ¿verdad? O sea, no importa que se condense el agua durante la combustión y posteriormente se van a enfriar los gases, ¿verdad? Entonces tiene un precio determinado. Ok, pero yo soy cliente, ¿verdad? Me estás vendiendo cierta cantidad de millones de pies cúbicos de gas natural y me lo estás cobrando con un precio, pero yo no estoy utilizando todo ese calor, tu gas no me da, si yo quemo un metro cúbico de ese gas, no me va a dar ese calor que tú me estás diciendo que me está dando. ¿Por qué? Porque en el proceso, parte de esa combustión para mantener el agua
en estado vapor y que salga por la chimenea, ¿verdad? Tiene que tener un calor latente de vaporización. ¿Y de dónde lo tomo? Pues lo tomo del mismo calor que me está dando la reacción. ¿Para qué? Para que el agua, ¿verdad?, se haga en forma de vapor y yo la tenga ahí. Entonces ya yo no utilicé todo ese calor que dices que me dio tu combustible para calentar mi producto, sino que tuve que gastar cierta energía de ese calor que tú me diste, que tú me estás vendiendo, para mantener esa agua en estado de vapor. Y ese es el poder calorífico inferior, ¿verdad? Eso ya es más técnico, pero sí lo deben de ustedes de comprender. El poder calorífico de un combustible, tenemos dos tipos de poder calorífico, el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior. El poder calorífico superior, en pocas palabras, es la cantidad de calor que me va a dar ese combustible, ¿verdad? Sin tomar en cuenta que yo tengo que vaporizar el agua que se forme durante la misma reacción de combustión. Y el poder calorífico inferior, pues ya le quito yo precisamente el calor que yo tengo, ¿verdad?, que utilizar. ¿Para qué? Para vaporizar esa agua, ¿verdad?, para mantenerla en estado vapor, y es el calor que realmente yo estoy aprovechando para calentar los tubos de mi calentador, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, no los tubos, sino las corrientes que pasan a través de los tubos del calentador en las diferentes secciones, radiación, convección, etcétera. Entonces, el poder calorífico inferior siempre va a ser menor que el poder calorífico superior. Y el poder calorífico inferior del combustible es el que realmente voy a estar aprovechando yo para calentar las corrientes que tenga, ¿verdad?, que calentar o que vaporizar en un calentador de fuego directo. ¿Ok? Eso es importante. Esta presentación la tienen en EPOP, estúdienla. Seguimos, adelante, Hugo. Ahí están el poder calorífico de los diferentes componentes que puede tener el gas natural. Ahí está por elementos. Fíjense bien, tengo yo el componente, en los componentes tengo yo ¿qué? Pues metano, etano, propano, butano, pentano, hexano y hasta heptanos. Yo no, los heptanos, los C7 ya prácticamente son gasol, es el crudo, ¿verdad? Es lo que meto como carga a refinerías. Si vieron ustedes, se acuerdan de el análisis de la carga que entra a una planta combinada, ¿verdad? A una combinada, pues en mayor proporción, casi son C7, trae 80 y tanto por ciento de C7. Pero aquí en el gas natural, pues lógicamente que no debe haber prácticamente C7, debe haber metano, etano, algo de propano y butano. Y aquí está el poder calorífico, ¿verdad? Tanto por unidad de peso como por unidad de volumen, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? El metano me da 13,256 calorías, ¿verdad? O 13,256 kilocalorías por kilogramo de ¿qué? De gas natural metano, si este fuera líquido. Y el inferior, pues lógicamente es el que realmente voy a aprovechar yo para calentar la corriente, ¿verdad? En la cual lo voy a utilizar para en un calentador, para como combustible. Fíjense el etano, ¿verdad? Ya tiene el etano, aquí está su poder calorífico, véanlo, tanto superior como inferior. El propano, al ser más pesado, ¿qué pasa? Aquí en estado gaseoso está incrementando ¿qué? Su poder calorífico va a ser mucho mayor que el del, tanto el superior que el inferior, que el del metano, etano, etcétera. Mientras más pesado sea el hidrocarburo, va a tener mayor poder calorífico. Pero ¿qué pasa? Pues yo el gas natural, ¿qué quiero? Pues que sea 96%, 97% metano. Yo no voy a operar, yo no estoy en fraccionadoras, por eso la fraccionadora dentro de refinería, que verdad me sirve para volver a separar
estos hidrocarburos, los gaseosos, ¿verdad? De mi corriente de gas combustible, ¿verdad? Yo no quiero este tipo de hidrocarburos. Este tipo de hidrocarburos no me conviene quemarlos así. Me conviene quemarlos, pero pues cuando yo hice gas LPG, propano, butano, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que el gas LPG es una mezcla de propano, butano y tiene determinada cantidad de poder calorífico, ¿ok? La mayor parte, la mayor proporción del gas LPG va a ser butano, es la mayor proporción. Por eso en muchas regiones el gas que surte se dice gas butano. De gas butano, ¿verdad? Está compuesto ¿por qué? Por butanos e isobutanos. Prácticamente trae cerca del 80 o 90% de butanos y trae el resto como 10% de propano, ¿verdad? El propano es mucho más fácil de quemarse, ¿verdad? Pero que también es mucho más peligroso de manejar. Entonces me conviene a mí tener precisamente que, pues, mayor proporción de propano que de butano en lo que es el gas LPG. Ok, y aquí están los poderes caloríficos de cada uno de estos componentes del gas natural y podemos verlos. Mientras mayor número de átomos de carbono tiene, mientras más pesado sea el hidrocarburo, va a tener mayor poder calorífico, ¿ok? Pero vuelvo a repetirles, ya como gas natural, tanto para plantas de proceso, por ejemplo, en su proceso que ya no tienen de la planta de hidrógeno en Tula, a mí me conviene prácticamente que sea metano y lo mismo en mi red de distribución de gas combustible, ¿verdad?, que tengo de la planta, vuelvo a aclarar, sin que sea el gas de refinería, el que estamos recuperando en refinería, ¿ok? Sino el que me llega y un ramal que sale a través de los gasoductos y me va a llegar un ramal a refinería que va a ser gas combustible, que va a ser gas natural, ¿ok? Adelante. Esto es como si fuera componentes solos y el gas natural, lógicamente, que va a ser una mezcla. Bueno, aquí tenemos las propiedades físicas y químicas del gas natural. Prácticamente yo digo que ya el gas debe de ser metano, 99% metano, ya el gas natural que voy a utilizar como combustible, ¿verdad? Su peso molecular, ¿verdad? Son 18.2. Ustedes vieron en preparatoria, muchos de ustedes tienen preparatoria, lo que era peso molecular, ¿verdad? Su temperatura de ebullición a la atmósfera son menos 160 grados centígrados. O sea, fíjense, si en planetas muy fríos y todo hay nubes de gas natural, o si es muy difícil que yo lo tenga líquido. Para tenerlo líquido necesito tener una temperatura abajo de eso. Y claro que lo logro aquí ahora sí que dentro, no de Pemex. Bueno, no tenemos plantas de gas natural licuado, pero sí compramos gas natural licuado. ¿Pero qué tenemos? Tenemos que tener determinadas presiones. ¿Para qué? Para poderlo condensar a menor temperatura. ¿Ok? Su temperatura de fusión, ya vieron ustedes lo que es la fusión, ¿verdad? Ya vieron lo que es ebullición, ya vieron lo que es efusión, ¿verdad? A la presión atmosférica son menos 180 grados centígrados. Es menor que la del aire, ¿verdad? Lógicamente, es mucho más ligero que el aire y por lo tanto tiende a ascender. Aquí está su relación de expansión, ¿verdad? Un litro de gas natural licuado me da 600 litros de gas natural en forma gaseosa. Acuérdense que tenemos las terminales. México es deficiente, ya lo vimos en las estadísticas de esta misma presentación. Somos deficientes en gas natural, ¿verdad? Estamos importando gas natural.
Entonces, ¿de dónde me están trayendo el gas natural? El gas natural me lo están trayendo de países productores de gas natural. ¿Y cómo lo traen? Bueno, de los gringos me lo mandan en gasoducto, no tengo problema. Pero estoy importando gas natural hasta de Bolivia, estoy importando gas natural de Perú y estoy importando gas natural de Emiratos Árabes Unidos, de por allá estamos importando gas natural. Entonces, ¿dónde llegan? Llegan en buquetanques, pero ese gas natural llega en forma líquida, ¿verdad? A determinadas condiciones de ¿qué? Pues de presión y temperatura. Entonces, para que ese gas natural yo lo pueda meter a los gasoductos, por ejemplo, en Manzanillo creo que se hizo una nueva terminal de gas natural, Pajaritos tenía una hace muchos años, creo que en Altamira se hizo otra. Entonces llegan los buquetanques, descargan el gas natural en estado líquido, pero pasa a través de una planta de regasificación. Y esa planta de regasificación, ¿qué hace? Pues empieza a calentar el gas natural en una serie de intercambiadores de calor, o sea, primero precisamente con agua, etcétera, empieza a calentarlo, ¿para qué? Para poderlo vaporizar, y una vez que ya lo tengo en estado de vapor, ¿verdad? Lo meto ¿a dónde? Al gasoducto, ¿ok? Entonces, ese gas natural, 1 litro de gas natural, ¿verdad? Me da 600 litros de gas natural en estado gaseoso, ¿verdad? Y lo mismo en sus tanques de gas LPG, haciendo la misma analogía. Ayer dijimos que los tanques en el gas LPG, ¿verdad? Los que tenemos en la casa, los tanques estacionarios, me los surten en forma líquida, ¿ok? Para que ese gas LPG, propano, butano, esté en forma líquida, ¿qué tiene que ser? Tiene que estar a presión, para que a la presión atmosférica ese gas, o sea, que se siga manteniendo líquido. ¿Qué presión tiene un tanque de gas LPG? ¿Qué presión creen que tiene? Adelante, Martín. 12 kilos. ¿Cuánto? 12 kilos. Más o menos por ahí andas, muy acertado. Más o menos tiene 17 kilos de presión. Es lo que tenemos. Para mantenerlo, son las condiciones para que ese gas pueda estar líquido. ¿Ok? Muy bien. Ahora, un tanque de gas LPG, para hacer lo mismo que ahorita estamos haciendo, un tanque de gas LPG licuado del petróleo, un tanque de 30 kilos, tiene aproximadamente entre 55 y 60 litros de gas LPG en estado líquido a esa presión, ¿verdad? Cuando me lo traen recién lleno de la gasera. Ok, pero ahora, a la hora que pasa a través del regulador, que va a ser una válvula de expansión, por decirlo ahí, pasa del regulador a la presión de la tubería que me va a abastecer el calentador o me va a abastecer la estufa, ¿verdad? En el caso de gas LPG, nosotros utilizamos gas LPG. A ver, Eduardo, ¿qué quieres decir? Adelante. Bueno. No, es que se activó accidentalmente mi micrófono. Ok, no hay problema, Eduardo. Yo pensé que querías preguntar algo. Bueno, ¿cuántos litros me da de gas en estado gaseoso? Me da aproximadamente, si 1 litro de gas natural líquido me da 600 litros de gas LPG, de gas natural gaseoso para meterlo al gasoducto. Acá 1 litro de gas LPG me da aproximadamente 270 litros de gas LPG gaseoso, en forma de gas, para que tú lo quemes, ¿dónde? En los quemadores de tu estufa, en tu calentador de gas. Así es.
Y es el mismo principio, ok, tenemos en el recipiente, tenemos condiciones de equilibrio, presión y temperatura. En el caso, nuestro gas de nuestra casa que podemos ver. ¿Qué condiciones tengo yo? Voy a tener una presión de 17 kilos y la temperatura ambiente. Estemos donde estemos, aunque le dé el sol, ¿verdad? Claro, si la presión, o sea, por la transferencia de calor, si el tanque es metálico, tiene un espesor determinado de pared para poder aguantar esa presión, ¿verdad? Y si se eleva la presión, pues ¿quién me regula la presión? Pues el regulador, ¿verdad? El regulador empieza a veces como que huele a gas, sí, pero es el exceso de gas, o sea que está venteando. Ustedes han visto, por ahí tiene un orificio de venteo para estar manteniendo la presión constante, ¿ok? Entonces, esas son las condiciones para que yo pueda tener, gas natural. Bueno, adelante, ya hicimos analogía con lo que es el gas LPG y con el que ustedes conocen. Vamos a ver, esto ya lo vieron con Hugo y lo vieron en el ejemplo, lo vieron en el simulador, ¿verdad? Aquí vamos a ver las leyes de los gases. No les dijo Hugo específicamente las leyes de los gases, pero en el simulador que Hugo les puso para ver los estados de la materia, no solamente tienen agua, ¿verdad? Moléculas de agua, tienen moléculas de gas. Uno de ellos va a ser nitrógeno, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabemos nosotros, ustedes ya lo deben de saber ahorita, que debido a que precisamente el estado gaseoso, las moléculas no tienen cohesión, ya sabemos que están muy separadas, tienen distancias muy grandes de separación entre las moléculas y moléculas. Y las moléculas tienen gran movilidad, se están moviendo. No es como en el estado sólido, que están fijas, que están sin moverse o que están nada más vibrando. En el estado gaseoso, las moléculas, ustedes ya lo saben, se están moviendo porque hay pocas fuerzas de atracción intermolecular, ¿verdad? Se están moviendo continuamente. Y la dilatación, pues ya lo vieron con Hugo, la dilatación va a ser mucho mayor en el estado gaseoso que en el estado sólido y en el estado líquido. Ya vieron ustedes que un líquido cuando se calienta se dilata, y eso lo han visto también en donde, pues desde que ponen agua a hervir, ¿verdad? En determinado momento que empieza la vaporización, se ve que antes de que sube el nivel de la olla, por la movilidad que tienen las moléculas, ¿verdad? Y antes de que empiece a romper la burbuja, ¿ok? Entonces, en los gases la dilatación es mayor y van a estar 3 factores que ya los vieron en el simulador y les recomiendo para que esto lo apliquen mejor, las leyes de los gases, ¿verdad? Que vean los siguientes 3 variables, ¿verdad? Una es presión, otra es volumen y otra es temperatura. Si ustedes se acuerdan bien en el simulador, a ver, Isabel, ¿cómo cambio yo la presión en el simulador del estado de la materia que me puso ahí el ingeniero Hugo? ¿Cómo lo cambio? ¿Qué tengo en el simulador para cambiar la presión? Tienes tu micrófono cerrado, Isabel, por favor, ábrelo. Bueno, de lo que yo me acuerdo es que tenía temperatura y tenía como argón, tenía agua, tenía diferentes tipos tiene diferentes gases. Ahorita, gases. Después de que veamos esto, practican el simulador, porque eso se lo deben saber bien, aparte de los estados de la materia. Son las leyes de los gases, ¿verdad? ¿Cómo cambio yo la presión? ¿Quién levantó la mano? ¿Vigilio García primero o quién? ¿O Ani? Era inyectando la presión del aire con una bomba. Efectivamente, tenía una bomba tipo bicicleta que les dijo el ingeniero Hugo, que me sirve precisamente ¿para qué? Que me sirve para incrementar la presión. Muy bien, Ani, tú sí has visto el simulador, sí lo has estudiado. Adelante. ¿Cómo varió el volumen? ¿Quién quiere contestar? A ver, Enrique Tornel, adelante.
Me parece que para No aumentar te el parece volumen, cómo se hace, si viste el simulador. para incrementar el volumen era la bomba. Para modificar la presión Para con la mano, incrementar, o sea, para disminuir o incrementar el volumen, ¿cómo lo haces? En el simulador. metiendo más materia que era accionando la bomba. La presión No es por ahí. más. Perfectamente Había- mal contestado. En el simulador. Adelante. ¿Quién contesta? Pues cambiamos la En el cantidad. simulador Bueno, que en los tienen. simuladores, en el simulador están los No, en diferentes el simulador que les materiales, puso el así ingeniero como Hugo. A eso me refiero. ¿Cómo cambias el volumen en el simulador? Para ver si estudiaron. Se aumenta la En el temperatura. simulador que tienen de estados de la materia, ¿cómo cambian el volumen? Y lo explicó muy bien el ingeniero Hugo. ¿Por medio de qué? Aumenta la temperatura. No te estoy preguntando temperatura. ¿Cómo cambias el volumen en el simulador? Chamacos, no han estudiado, no han visto el simulador. Tenía un dedo que lo bajabas, ¿no? Bueno, no tiene. Bueno, tiene. Corrección. Ajá, sí. Sí, tiene un dedo y con el dedo que deslizabas un pistón, ¿verdad? Y con eso podías disminuir el volumen, o bien si le quitabas la presión que ejercías mediante el dedo, puedes incrementar el volumen. Bien, esa es la otra variable que me va a influir. Ya dijimos presión, volumen y la otra es la temperatura. Ok, ¿cómo le hago en el simulador para incrementar la temperatura? Calentando más. Calentando más, efectivamente, perfectamente bien contestado. Bueno, adelante, Hugo, por favor. Y ahí están las leyes de los gases. Es muy importante, Hugo no las mencionó como tal, ¿verdad? Pero está el simulador, ¿verdad? La relación que hay entre las tres variables, ¿verdad? Presión, volumen y temperatura. Y de acuerdo precisamente, como pueden ver ahí en la presentación, ahí tenemos las diferentes leyes. Lo que es presión-volumen es la ley de Boyle, ¿verdad? La presión-temperatura es la ley de Charles y la temperatura-volumen es la ley de Gay-Lussac. ¿Ok? Eso lo vieron en la preparatoria. Y si no se acuerdan, bueno, pues repásenlo. Ok, adelante, Hugo. Esto sí es importante para un operador, porque se aplica en destilación y se aplica en todos los principios. ¿Qué me dice la ley de Boyle-Mariotte? Adelante, Isabel, ayúdame, por favor. Lee lo que dice la ley de Boyle-Mariotte. Isabel García, por favor, abre tu micrófono. Bueno, ya se asustó No, Isabel. ya está. No, sí Ok, estoy en la... adelante. El volumen de un gas varía en razón inversa a la presión que soporta cuando la temperatura permanece constante. Ok. ¿Y qué tenemos ahí? Contrapesos, ¿verdad? Es lo que ustedes hacen con el dedo en el simulador, ¿verdad? Si tienen un contrapeso ahí de X kilos, que ya no alcanzo a ver bien ahí cuántos kilos, está muy chiquito, yo tengo un volumen de 40 centímetros cúbicos, ahí está. Cuando ustedes incrementan, si son de 1 kilo, ¿verdad? Los contrapesos sobre una área determinada, están incrementando precisamente la presión. Presión es igual a fuerza sobre área, ¿verdad? La fuerza, ¿cómo la hacen? Con el dedo. El área del pistón, pues es constante, ¿verdad? En el simulador. Entonces, van a ejercer mayor presión, en este caso, si ustedes empujan el dedo en el simulador hacia abajo. En este caso, ¿qué incremento yo? Pues incremento el peso sobre esa área y voy a tener una mayor presión. ¿Qué pasa con el volumen? ¿Por qué es inverso? ¿Verdad? Porque a mayor presión, menor volumen. ¿Ok?
¿De acuerdo? Ahí está la relación. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. La presión 1 es el volumen inicial, ¿verdad? Perdón, la presión 1 es la presión inicial, el volumen 1 es el volumen inicial, la presión 2 es el volumen final y la B2 es presión final y la B2 volumen final. Ok, adelante. Esto ya lo vieron, lo voy a ver rapidito porque se los va a preguntar Hugo. Mi examen va a ser cuando termine todo el tema, ¿eh? Ese va a ser otra evaluación. Si lo terminamos a mitad de semana, pues probablemente lo hagamos a mitad de semana. El E01, E02, E03, E04 y el PQ01. En esa va a consistir mi evaluación de esta materia. Esto ya lo vieron con el ingeniero Hugo y lo vieron de manera muy práctica. Ese simulador está muy práctico, ¿verdad? Nada más no pongan agua, ¿verdad? Que sea en estado líquido, pongan algún gas para que vean el comportamiento de los gases. A ver, Maritza Guadalupe, por favor, ayúdeme a leer lo que es la ley de Gay-Lussac. Mande. Claro Por que favor, sí, dice, la el presentación volumen, se puede leerla. voy. Dice, el volumen que un gas ocupa es directamente proporcional a su temperatura. Si la presión Se mantiene. si la presión se mantiene constante, tenemos que volumen 1 entre Sobre temperatura 1. sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, volumen 1 o volumen I significa volumen inicial. T1 significa temperatura inicial. B2 es volumen final y T2 es temperatura final. Y ahí lo pueden ver, ¿verdad? En el ejemplo de abajo, ahí tienen que la presión se mantiene constante, un contrapeso, creo que sí dice 5 kilos, ¿verdad? Sobre un área del pistón que es fija, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa a la hora que yo empiezo a calentar, ¿verdad? Si yo mantengo la presión constante, ¿qué va a pasar si se incrementa la temperatura? Aquí ya le metí un mechero, ese mechero empieza a calentar, las moléculas empiezan a dilatar, tienen mayor dilatación, se empiezan a mover más rápido y me va a incrementar a mayor temperatura, mayor volumen. ¿Ok? Bueno, y por último, la ley de Charles. A ver, Ami, solo una. Adelante, por favor, si lo lee. Ani. Ley de Charles. Adelante. ¿Escucha? Sí, le escucho, por favor. Lea la ley de Charles. Por un gas. Las presiones ejercidas por un gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Son directamente proporcionales a su temperatura. Absolutas. Y el volumen del gas constante. Bueno. Ok. Sí te escuchamos. Creo que tienes medio mal tu internet, pero sí te escuchamos. En ocasiones cortada, pero sí te escuchamos, Ani. A ver, ¿alguien más que quiera leer que tenga un poquito mejor de señal de internet? Un voluntario, Jesús Moctezuma, adelante, por favor. Vuélvala a repetir para que todo el mundo le escuche. Ley de Charles. Las presiones ejercidas por un gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene son directamente proporcionales a sus temperaturas absolutas, si el volumen del gas permanece constante. Ok, el volumen permanece constante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambia, verdad? ¿Cómo cambia la presión con respecto a la temperatura? Y eso lo vamos a ver en los procesos y lo vamos a ver durante el análisis de los procesos y ya las variables de operación. Ok, ahí lo podemos ver, ¿verdad? Ahí está el ejemplo abajo y en el simulador que tienen de estado de la materia lo pueden ver mejor. Ok,
Ahí pueden ver que el volumen es constante, ¿verdad? La presión que ejerce el dedo, ustedes lo pueden bajar a determinado nivel, el pistón, y ahí lo mantienen. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a ver precisamente qué presión tienen, ¿verdad? Y con respecto al volumen que tengan y al volumen que tengan bajando el dedo. ¿Qué van a hacer entonces? Pues van a encender o van a incrementar la temperatura y van a ver cómo varía la presión con el incremento de temperatura. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Pues se debe de incrementar el movimiento de las moléculas por el efecto de la temperatura, tienen mayor energía cinética, se mueven mucho más rápido, hay mayor golpeteo sobre las paredes y por eso se incrementa, ¿qué? Se incrementa la presión. ¿Ok? Bueno, sigue la ley general del estado gaseoso, pero vamos a dejarle hasta aquí, es la hora, pero aparte le recomiendo para que salgan bien en la evaluación con Hugo, ya vieron ahorita las leyes de los gases y practiquen en el simulador para que las comprendan bien. Ok, no me interesa tanto que se aprendan nombres, ley de Boy, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, a final de cuentas no son ingenieros, ¿verdad? Bueno, son ingenieros, pero no van a aplicar como ingenieros de plantas, ¿verdad? A nivel de ingeniero sí se los exijo, pero a ustedes no. Ustedes quiero que se aprendan el comportamiento, como les dijo el ingeniero Hugo, de las variables, ¿verdad? Y cómo cambia el estado, ¿verdad? Ya vieron ahora cómo están ligados los conocimientos, ¿verdad? De los cambios de estado, porque en función de esto vamos a ver los cambios de estado, ¿verdad? Lo que es la evaporación, lo que es la condensación, pero ya la aplicación real en los procesos de la planta. Adelante, Hugo, ¿quieres hacerles alguna aclaración? Sí, pues bien es cierto lo que dice Federico. Recuerden que lo que recibimos por medio de estas videollamadas y lo que recibimos en el material que está en la EPOP es para fortalecer nuestro conocimiento teórico, pero finalmente lo que nos da ese conocimiento práctico o el llevar o ejecutar las tareas en base al conocimiento que vamos adquiriendo es el simulador. No podemos ahorita ir a la refinería y empezar a calentar un calentador y ver lo que pasa en el interior, observar presión, temperatura y demás condiciones. Por eso es que están los simuladores, por eso ustedes tienen los simuladores, para que logremos aplicar ese conocimiento teórico. Entonces les recomiendo que por favor le muevan al simulador, practiquen, porque ya Federico ya se me adelantó. Prácticamente la forma de evaluar el CB01 es a través de lo que ustedes tenían que estar realizando en el simulador. Entonces, jueguen con él, realmente está muy sencillo. Es más, si decía Isabel de su nietecito, si se lo pone a su nietecito y le dices, a ver, quiero que hagas esto, lo va a hacer, porque están bien identificados con los jueguitos de los celulares o del internet. Entonces, viene otro simulador que es el de válvulas. Entonces, ocupen los simuladores, estudien, agarren cuando van a estar viendo el simulador, agarren los apuntes y vean las relaciones que existen entre los cambios de las condiciones que le estamos dando. Échenle una lectura, por favor, porque recuerden que nosotros vamos a mandar la lista de aquellos que tengan un promedio mayor 80, y el promedio mayor 80 no es que aquí en el CB1 saquen 5 y al rato en el norma saquen 10, no, es 80 mínimo en todas las materias, no es 80 por promedio. O sea, no podemos mandar al área a alguien que es muy bueno en los conceptos, en la historia de Pemex y demás, pero de bombas y válvulas, pues no sabe nada. Por eso es que no es por promedio. Si ustedes sacan menos de 70 en este examen, no van a ser incluidos en esa lista, porque es muy importante saber la relación que existe entre los cambios de variable y qué sucede en el interior de los equipos. El simulador para eso está. A ver, dense en el lujo de poner la olla express y con poquita agua y después le quitan el tapón a ver qué les pasa. No se puede hacer eso. O a ver, la destapan para ver qué cantidad de líquido hay adentro. No se puede hacer eso. Por eso están los simuladores.
practíquenlo, úsenlo. Tenemos todo el día de hoy para poderlo usar y estar preparados para el examen. Entonces recuerden que si alguien sale con menor de 80, no puede ser considerado para ir en esta lista. La refinería de Dos Bocas quiere lo mejor de lo mejor y ustedes pueden lograrlo si le ponen. Son 2 horas de clases y hay quienes estudian en la tarde otras 2 horas. Entonces son 4 horas, pero realmente este programa requiere que ustedes mínimo le metan de 8 a 12 horas diarias. No nada más con lo que vemos aquí. Miren, los apoyamos con los videos. Los videos ahorita no los hemos podido meter por una falla que tengo en el servidor, pero también puede ser contraproducente que mandemos los videos, porque la gente deja de estar en el curso. Jueguen con el simulador, está ahí para que ustedes puedan alcanzar el conocimiento al 100%. Entonces, pues, miren, si luego les preguntamos a Isabel o a Jesús o a Ani o a otros, generalmente es porque son a los que conocemos más, no son a los que traemos de carrilla, sino son los más conocidos. Entonces, en la pantalla generalmente, yo ahorita, por ejemplo, veo a Federico, veo a Jesús, veo a Ani, veo a Isabel, veo invitado a Epomex en azul, veo invitado a uno Epomex en color lila, veo invitado a Epomex en color azul, y ahorita cambió a Eduardo. Eduardo ya apareció en pantalla. Si ustedes tienen un movimiento y tienen su cámara prendida, seguramente es a los que estoy viendo, y son a los que les preguntamos. Entonces no consideren que si preguntamos a Isabel es porque queramos hacer tronar a Isabel o queramos que Isabel salga excelente, no. Queremos que todos salgan bien. Y les digo, al momento de que ustedes entreguen su examen, esté revisado y la retroalimentación les es entregada para que ustedes puedan subir el promedio. No es que vayan a hacer otro examen, no. Al final del curso vamos a volver a evaluar las áreas que anden mal. Porque recuerden que no puede ir uno con 100, es que yo soy muy bueno en el SSPA y en el reglamento de labores y me aprendo los procedimientos de memoria. Entonces ese es mi fuerte. Con eso puro 10. No le hace que en bombas, válvulas, torres, saque 5. No. Aquí todos tienen que ir mínimo de 8 en todas las unidades. Y recuerden que son como 76 unidades. Entonces, vamos a echarle las ganas. Preocúpense, realmente el trabajo de operador es muy bonito, la operación es muy bonita, y sobre todo que es bien pagada. Ustedes, yo creo que uno de sus deseos de ser operador, además de que ahorita es lo que más chamba hay en la refinería, en los que estuvieron el día de ayer en la noche, decía una de sus compañeras que ella estaba en talleres, pero se fue a practicar y pasó su prueba y ya está como operador de segunda, e incluso está en las clases, pues porque desea aprender más, porque su formación no fue a través de una enseñanza, sino fue a través de la práctica. Entonces, échele ganas, no regaño, realmente les decimos que le echen ganas para que nos ayuden a ayudarles a que salgan súper bien. No se preocupen, todo el conocimiento, cuando no estamos acostumbrados a leer o a estudiar, nos cuesta. Pero una vez que vamos agarrando la costumbre, ya al rato no va a haber quien nos pare. Y al rato va a ser el curso de especialista. Y a lo mejor en un año ahí van a estar ustedes en el curso de especialista. O sabes que yo ya vi catalítica, ahora quiero ver hidros. Y te hacen hidros. Y al rato ven hidros y catalítica. ¿Sabes qué? Ahora va a salir el de azufre. Quiero hacer el curso de azufre. Y se van haciendo especialistas en más procesos. Ese sería muy bueno. Yo no tengo muchos cursos de muchas plantas, pero la necesidad o el conocimiento que debería de tener para realizar mi trabajo me obligó a aprenderlos. Por ejemplo, les mencionaba Federico en ocasiones pasadas la planta de coker. ¿Cómo vamos a aprender coker en Tula si no hay coker en Tula? Solamente hay actualmente en Cadereyta, en Madero y en Minatitlán. Se tiene que ir a una de esas 3 refinerías para aprenderla. Bueno, ya con esto es posible aprenderla aquí.
pero sí hay que estudiarle y hay que entrar a los simuladores a mover. Vienen más simuladores. Si no los ocupan, les digo, por ahí le comentaba a alguien, cada uno de ustedes le cuesta a la EPO alrededor de ¿cuánto? Ya les había dicho el número. 20,000. Son 22,600 pesos nos cuesta cada uno de ustedes. Dinero que nosotros no estamos ganando, dinero que nosotros, aunque no estamos ganando, pero los recursos se van gastando. Pues hay que aprovecharlos. Miren, ahorita actualmente, el día de ayer, le volví a pedir, ya no que les pague el sindicato su curso, sino un apoyo. Ajá. Me conformo con que del sindicato nos llegue de un 7 a un 10% del costo total. Me conformo con que del gobierno federal o estatal llegue un 10, 15, 20%. Y eso es dinero que nosotros dejamos de gastar, tanto Federico, que forma parte de la empresa, como yo, y otros más que están detrás de este proyecto. Pero quisimos iniciar porque ya los materiales ya estaban preparados. Entonces aprovechenlo, porque sí nosotros estamos en la necesidad de, por lo menos, decía Federico, el tiempo que nosotros les ponemos, el preparar la presentación, el dormirnos muy tarde, levantarnos muy temprano, y son 12, 13, 14 semanas que van a estar así, cuando mi vida antes era dormirme a lo mejor a las 2 de la mañana y levantarme a echar un rato una nadada, y ya después estar listos para las actividades del día, pero sin apresurarme a desayunar rápido y estar aquí con ustedes. Aprovechenlo, porque lo más triste es que tanto Federico como su servidor no nos sobra el dinero, de hecho sí lo necesitamos, sí lo requerimos, la empresa lo necesita y lo requiere, y ver que realmente esto no está dando resultados, no hay un cambio, por lo menos en el conocimiento teórico en ustedes, o sobre todo lo más triste el día de hoy, pues es que Federico les preguntó sobre la enseñanza, sobre la utilización del simulador, y no están haciendo uso de las herramientas. Les vuelvo a decir, el mantener la EPOC, el mantener este sistema es caro, y qué bueno que Jesús lo mencionó, cada uno de ustedes cuesta 20,000 pesos. El sindicato no nos quiso dar ni 10,000 pesos por cada uno de ustedes. Bueno, ahora les estamos pidiendo una ayuda total de todo el curso de 1,800. Espero que a lo mejor Rigoberto o el sindicato nacional nos pueda auxiliar en esto para poderlos llevar a ustedes a ser operadores. ¿Sale? Échele ganas. No mal desperdicien su tiempo. Si están aquí, comprométanse al 100%, no conmigo, no con Federico, con ustedes mismos. Jesús, ¿cuántos años tienes, Jesús? 20. 20 años. Isabel, ¿cuántos años tienes? 45. Tú eres más joven. Marco, ¿cuántos años tienes? 37. Entonces, bueno, pues los del 45 y 37, yo creo que ustedes, Marcos, por ejemplo, Jesús es muy, muy participativo y ahí está al igual Marco y otros tantos más. Pero yo creo, Marco, ¿perderías tu tiempo en este curso para ver nada más qué sale? No, a estas alturas ya no me conviene perder el tiempo. Exacto, nos conviene centralizarnos en buscar un empleo, les digo, en operación en todo el Sistema Nacional de Refinerías, entre este año y el año que viene, van a hacer falta más de 500 operadores de segunda. Entonces, hay que estar listos. Ahorita las refinerías, les pueden preguntar a los compañeros de operación, oye, ¿cuánto has doblado? No, pues te van a decir casi 2, 3 veces por semana, y esto obedece a que no hay quien cubra sus relevos. Jesús, tú que eres de los más chavos, ¿por qué estás aquí? ¿Nada más para perder tu tiempo o por qué? No, porque como una vez preguntó anteriormente, creo que es donde actualmente en la empresa hay más oportunidad del trabajo y pues aprovechando que estoy joven, quiero aprender ahorita que todavía tengo tiempo, que no tengo hijos ni responsabilidades de ese tipo. Perfecto. Ahora, bien, o sea, no hay edad para ser operador. No hay ninguna edad. Qué bueno que entres joven.
Qué bueno que también Marco, qué bueno que Isabel también quiera ser operador. Ahora lo que les debo de decir algo bien destacado. Ustedes conocen los escalafones de los talleres. Si llegas de obrero o llegas de doméstico, no sé si siga habiendo esas categorías, pero ¿cuánto tiempo te llevarías para ser jefe del departamento, que sería la categoría máxima? ¿Por cuántas personas tienes que ir subiendo para llegar a esa categoría máxima? Pues muchísimo. Adelante, Marco Ángeles. Sí, sí. Bueno, sí, en ese caso, por ejemplo, nosotros que estamos en instrumentos, pues somos más de, bueno, en el escalafón son más de 150 personas. Pero pues ahora sí que también influye la antigüedad, ¿no? Sí, no, pero en definitiva, si tú llegas al último lugar del escalafón, te tienes que esperar, y si hay más jóvenes que tú en la parte de arriba del escalafón, pues ya estuvo que primero te vas tú y nunca llegaste a la jefatura. Esto no pasa en operación. En operación las plantas, adelante, Marco. Algo que quiero comentar también, que bueno, ahí influyen un factor tanto para mantenimiento, mantenedores, talleres, como para operación, que a veces no queremos responsabilidades. Surge un fenómeno que ocurre en operación de segunda, nivel 18, y ahí me estanco y no quiero más. Lo mismo en talleres, soy de primera, soy 21, soy 23, me busco una buena jornada y ahí me estanco y no quiero más. O sea, ese es un fenómeno que ocurre, que no queremos responsabilidades. Sí, a lo mejor tú dices con nivel 18, que es el de segunda plantas proceso, me alcanza, jornada 1, tengo descanso largo porque es envidiable el descanso de operación. Por ejemplo, sales el viernes en la mañana y tienes todo el viernes, tienes todo el sábado y el domingo entras hasta las 3. Entonces, no, hombre, pues sí te alcanza para ir a las enchiladas a Tuxpan, ¿eh? Fácil. Entonces, sí, hay personas que son conformistas, como tú bien lo señalas, pero hay muchas otras que no, ¿eh? Hay muchas otras que están dispuestos a y es más, están esperando. Por ejemplo, hay muchos compañeros ahorita de las plantas en Tula que están operadores de segunda que están esperando, ya no pueden ascender a más porque las especialistas están ocupadas. Entonces, están deseosos de que Coker ya empiece para irse trasladados para allá, para estar de especialistas. Y hay muchos otros especialistas que quieren que Coker ya empiece para irse a Coker y estar de supervisores. He conocido gente que en menos de 10 años ha brincado de operador de segunda a supervisor. De nivel 18, y venían de talleres con un nivel 8. De nivel 8, en 10 años, a nivel 32. Ha habido muchos casos. Entonces, también hay muchos transitorios, Transitorios que le preguntan al de segunda de planta, oye, ¿asciendes? No asciendo, aquí me la llevo. Bueno, pues va el transitorio directo de especialista. Entonces, hay que echarle ganas. Hay mucho futuro para ustedes. Isabel, a pesar de que ya tienes, ¿cómo decirte? A pesar de que entras a una edad no tan temprana, operación, porque sí requiere operación. Miren, cuando la mayoría de nosotros llegamos, si ustedes fueran jefes de operación, yo quisiera puros chavos como Jesús, así de 20 años. ¿Por qué? Porque sé que lo puedo subir y bajar de una torre cuantas veces y él sigue con energía. En cambio, Marco ya con 35 ya te va a costar, e Isabel y su servidor y Federico, ya a nuestra edad, pues no, ya lo piensa, no. Le pago los chescos mejor a Jesús que se suba 10 veces, ¿no? Por eso les digo que en operación hay que ser equipo. Esa es la idea de formar los equipos. Si ustedes ven que Jesús es muy bueno, que Marco es muy bueno, que Hugo es muy bueno, que Cris es muy bueno, en equipo estudien. Oye, ¿sabes qué? No le entiendo a esta parte del simulador. Si no me quieren preguntar a mí o no le quieren preguntar a Federico, entre ustedes hagan equipo. Este equipo no es para aquí, sino es para toda la vida. Ajá. Mejor va a ver quién de ustedes van a llegar a Tabasco, quién se va a Cadereyta, quién se va a Madero, quién se va a Salina Cruz, y sigan comunicados, sigan conectados. Y oye, Isabel, ¿sabes qué? Acá se va a abrir la de Coker ya, y ¿qué crees? Que no hay nadie para supervisor.
Entonces dice Isabel, voy para allá, de supervisora. ¿Sale? Hay mucho futuro en la operación, es muy bonita la operación, también es muy peligrosa, aún conociendo. Imagínense en qué tan peligrosa puede ser con desconocimiento. Lo que el ingeniero Federico les ha dicho, no es que tienes que ser un experto en química, física, no, ni en matemáticas, no, pero los conceptos nos ayudan a desarrollar las ideas, a desarrollar el pensamiento y a encontrar la mejor solución a un problema. Por eso es que antes, ustedes como ayudantes de un taller, el que pensaba, el que tenía la obligación, no generalmente pasa así, pero generalmente decía, ¿sabes qué? Así, asados va a ser el trabajo, era el operario. Acá en operación ya no hay quien te diga, son ustedes. Ya lo vimos en el reglamento. En el caso de una emergencia, no es que tú avises y corras, no. Tú tienes que actuar, tú tienes que eliminar que esto se salga de control. Entonces, échenle ganas, están a tiempo de estudiar. Yo en un rato me preocupo por enviarle los videos que faltan, por rescatarlos, y así le hacemos. ¿Sale? Entonces, Sí. si le pregunto mucho a alguien, o Federico le pregunta mucho a alguien, no es que me caiga mal, ni tampoco es que me caiga bien. Yo tengo algo que siempre he dicho, a mí todo mundo me cae bien, aunque yo a no todo mundo le caiga bien. ¿Sale? Entonces, cuídense, aprovechen su tiempo y échenle, todo esto es en base a esfuerzo propio. Federico todavía, y yo todavía a esta edad del retiro, estudiamos diariamente para tratar de ser mejores. Felicidades, Jesús, que a temprana edad quieres ser de operación. Muy bien. Felicidades, Isabel, que a esta edad también quieres ser de operación. Y es muy sobresaliente tu desempeño y tu deseo de estar en la operación es algo que se debe de destacar también. ¿Sale? Entonces, bueno, cuídense. Hasta más Gracias. tarde. Bye. Saludos, buen provecho Buen para día. coman. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Inge Federico. Hugo. Buen día. Luego, buena tarde. Hasta luego, hasta